Hola muchachos, muy buenas tardes. Bueno, tocó acudir a este medio para poder seguir con nuestro curso de Derecho Procesal Laboral. La idea es no perder el tiempo, seguir en ese camino hacia el conocimiento. Antes de empezar esta clase virtual, pues pedirle a Dios para que podamos salir lo más pronto posible de esta situación. Sé que con la ayuda de nuestro Dios y con nuestra colaboración podemos salir adelante. Espero que estén tomando las medidas del caso ordenadas por el ministerio. Pues bien, para empezar, vamos a hablar hoy quizás de una unidad que ya vimos, pero para efectos de aclarar inquietudes quisiera de alguna manera retomar el tema. Vamos a hablar de la unidad cuarta referente a jurisdicción y competencia, en donde vamos a tratar los diferentes asuntos que hoy en día son de conocimiento de la justicia ordinaria laboral. En ese sentido, pues nos remitimos al artículo 2, como ustedes saben, del Código de Procedimiento Laboral, y ahí encontramos taxativamente señalados todos los asuntos que hoy en día son del conocimiento de la justicia ordinaria. Leyendo el primer numeral, este nos indica que el primer conflicto de competencia de los jueces laborales es todo aquel que se deriva o que se desprende del contrato de trabajo. Basta con que el conflicto tenga que ver o tenga como epicentro el contrato de trabajo para que el juez ordinario laboral sea el competente. Ahora bien, cuando la norma se refiere a contrato de trabajo, se refiere no solamente al contrato de trabajo del trabajador del sector privado, sino también al contrato de trabajo del trabajador oficial. Recuerden que el trabajador oficial es un servidor público que labora para el Estado, pero cuya vinculación, a diferencia del empleado público, es a través de un contrato de trabajo. Entonces, cuando la norma o ese primer numeral del artículo 2 nos indica que el juez laboral es competente para conocer de todo conflicto que se desprenda directa o indirectamente del contrato laboral, se refiere también al conflicto que pudiera generarse entre el trabajador oficial y el Estado, porque el trabajador oficial se vincula mediante un contrato laboral. Luego entonces el juez natural, el juez competente para conocer cualquier controversia jurídica en torno al contrato de trabajo que sostiene el trabajador oficial con el Estado, es el juez ordinario. Entonces, entender que siempre que exista conflicto jurídico entre un contrato de trabajo celebrado entre particulares o entre un contrato de trabajo celebrado entre un trabajador oficial y el Estado, el juez competente para dirimir ese conflicto es el juez ordinario laboral. Seguidamente, en el numeral 2 del artículo 2 del CPL nos indica que de igual manera el juez ordinario laboral es el competente para conocer de todo aquel conflicto que se desprenda del fuero sindical. Ustedes saben lo que es el fuero sindical. El fuero sindical es una garantía constitucional y legal que tanto la norma superior como el artículo 405 del CPL otorga a cierto número de miembros del sindicato, principalmente a los miembros de la junta directiva, para que puedan ellos de alguna manera llevar a cabo su representación sin temor alguno. Y la garantía es el hecho de que para poderlos despedir en base a una justa causa se requiere la previa autorización de un juez laboral. Luego entonces, cuando se despide, por ejemplo, a un trabajador aforado, miembro de la junta directiva, sin haber levantado previamente el fuero, sin haberse obtenido de manera previa la autorización de un juez, ese asunto, el competente es el juez laboral. No importa la relación jurídica, no interesa, es irrelevante la naturaleza jurídica de la relación laboral que se dé entre el aforado y su empleador, ¿cierto? Eso es irrelevante porque aquí no aplica el factor subjetivo, aplica el factor objetivo, aquel que nos enseña que la competencia se determina por la naturaleza del asunto y no por la calidad de las partes. Entonces, sin importar si quien ostentaba el fuero sindical fuera un empleado público o un trabajador oficial o un particular, ¿cierto? Es irrelevante la condición laboral de quien demanda o la condición del empleador. Basta con que el conflicto gire en torno al fuero sindical
para que el juez laboral sea el competente. Es decir, es suficiente con que el conflicto tenga que ver con el fuero sindical para que sea el juez ordinario laboral el competente. Repito, sin importar que sea un empleado público el que supuestamente demande el reintegro foral, sin importar si es un trabajador oficial o un particular, si el quid del asunto, si el objeto litigioso, si el problema jurídico gira en torno al fuero sindical, es el juez laboral el competente. Asimismo, guardando coherencia con el numeral 2, el siguiente numeral, el numeral tercero, establece que también los jueces laborales ordinarios o la justicia ordinaria laboral es la competente para conocer de aquellas demandas dirigidas a liquidar un sindicato o a cancelar o suspender su registro sindical, sin importar también la naturaleza jurídica del sindicato. Es decir, no interesa, para efectos de la competencia de juez laboral, que el sindicato sea de empleados públicos o solo de trabajadores oficiales o mixto, recuérdese aquel conformado por empleados públicos o trabajadores oficiales o de particulares. No interesa, repito, la naturaleza jurídica del sindicato, ¿cierto? Porque si lo que se busca con la demanda, con el proceso es, por ejemplo, que el empleador pretenda liquidar el sindicato porque el mismo ha incurrido en una de las causales de liquidación, ¿cierto? Como sería, por ejemplo, que ya no cuenta con el número mínimo de miembros, por ejemplo, por debajo de 25, cuando se trata de sindicato de trabajadores. Si la intención de quien demanda es liquidar el sindicato o, por ejemplo, cancelar el registro sindical, basta que esa sea la pretensión para que el competente sea el juez ordinario laboral. Entonces, en tratándose de demandas de fuero sindical o de demandas dirigidas a que se liquide un sindicato o a que se le suspenda o cancele su inscripción en el registro sindical, el competente siempre, no se lo olvide, será el juez ordinario laboral. Señala también el numeral cuarto del artículo 2 del CPL que los jueces ordinarios laborales también son competentes para conocer de todas aquellas controversias jurídicas que se den entre los afiliados, llámense beneficiarios cotizantes, y las entidades administradoras que hacen parte del régimen de seguridad social. Aclárese que cuando este numeral señala a conflictos que se desprenden de la seguridad social integral, se refiere a la Ley 100 de 1993. Aquí vale la pena aclarar que los jueces ordinarios laborales no tienen competencia para conocer, por ejemplo, de aquellas controversias en materia de seguridad social cuando es el mismo empleador el que reconoce las prestaciones económicas o asistenciales que se derivan del sistema de seguridad social. Me explico. Una de las grandes características o una de las grandes diferencias, entre el régimen de seguridad social regido por Ley 100 y los regímenes, por ejemplo, exceptuados que consagra el artículo 279 de la Ley 100, es que las prestaciones tanto económicas como asistenciales que se derivan de la Ley 100 no las reconoce directamente el empleador, sino un sistema a través de una serie de administradoras, llámese administradoras de pensiones, empresas promotoras de salud y ARL o administradoras de riesgos laborales. En cambio, algo que siempre ha sido característico de los regímenes exceptuados o especiales es el hecho de que precisamente esas prestaciones económicas o asistenciales son reconocidas directamente por el empleador. Por ejemplo, las pensiones o prestaciones económicas que se desprenden del régimen de seguridad social de las Fuerzas Armadas las reconoce y paga directamente las Fuerzas Armadas. Vemos, por ejemplo, que la pensión o asignación de retiro por vejez de un ex militar la paga directamente las Fuerzas Armadas. Entonces ahí está la gran diferencia. Quiero ahondar en esa diferencia para recalcar y darles a entender que ese numeral cuarto que consagra que los jueces laborales son competentes para conocer de aquellas controversias que se desprendan del sistema de seguridad social integral se refiere específicamente al sistema regulado por Ley 100, pero más que todo a un sistema en donde el reconocimiento de las prestaciones no lo hace directamente el empleador, sino un sistema. Recuerden que los empleadores que se rigen por Ley 100, su obligación es descontar del sueldo del trabajador el aporte para pensión y para salud, junto con su aporte, obviamente.
y también el aporte que él hace en un 100% para la ARL. Pero quien reconoce en últimas las prestaciones económicas que se derivan de la ley 100 no es el empleador, sino el sistema como tal. Entonces, en ese sentido, los jueces ordinarios laborales, por ejemplo, no conocen de controversias de seguridad social de los regímenes exceptuados, llámese fuerzas militares, personal civil que labora para las fuerzas militares, régimen de los docentes oficiales, ¿cierto? El juez ordinario no conoce de esos conflictos. En cambio, sí conoce de aquellos conflictos de la seguridad social regulados por ley 100. Ahora bien, cabe resaltar que a raíz de las reformas introducidas por el Código General del Proceso y la Ley 1437-2011 o Código Administrativo y de Procedimiento Administrativo, algunos asuntos que en principio o hasta cierto tiempo sí eran de conocimiento del juez laboral ya no lo son, porque precisamente estos estatutos establecieron que esos asuntos ya serían o competencia de la justicia ordinaria civil o de la justicia contenciosa administrativa. Me refiero específicamente a aquellos casos que, siendo regulados por Ley 100 de 1993 y que hasta cierto punto eran o hasta cierto tiempo eran de competencia del juez laboral, ahora ya no lo son. Específicamente me quiero referir a los conflictos relacionados con la responsabilidad o culpa médica. Es decir, hoy en día, en la actualidad, ya los jueces ordinarios laborales no son competentes para conocer de procesos sobre responsabilidad médica, toda vez que, conforme al Código General del Proceso, en su artículo 622, ya ellos serán de competencia del juez ordinario civil si, por ejemplo, la clínica o la IPS o el centro hospitalario donde la persona fue intervenida es de carácter privado, si por el contrario, el centro hospitalario, el centro de salud como una S o empresa social del Estado es la demandada o es a quien eventualmente se le endilga la culpa médica, la demanda será ante el contencioso. Entonces, aclaro, si la demanda por supuesta culpa médica va dirigida, contra un centro hospitalario de carácter privado, la demanda deberá ser instaurada por competencia y conforme al CDP ante la justicia ordinaria civil. Si por el contrario la demanda de culpa médica va dirigida contra una entidad de salud de carácter público, la misma deberá presentarse ante la justicia contenciosa administrativa a través de la respectiva acción de reparación directa. Pero lo importante aquí es tener claro que ya hoy, en la actualidad, los jueces ordinarios laborales no son competentes para conocer de demandas dirigidas a que se establezca la culpa médica o la responsabilidad médica. Otro asunto que hasta cierto tiempo venía siendo de competencia de la justicia ordinaria laboral y que correspondía a un conflicto regulado por ley 100, pero que ya no lo es el que señala taxativamente el numeral cuarto del artículo 104 de la Ley 1437-2011 o Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A ver, hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437-2011 o CEPACA, el conflicto de seguridad social que se presentare, regulado por Ley 100, que se presentare entre un empleado público y una administradora de seguridad social también de naturaleza pública, como por ejemplo el conflicto que se llega a presentar entre un empleado público y la UEPP o entre un empleado público y Colpensiones, hasta antes de julio del 2012, fecha en que entró a regir el CEPACA, pues el competente era el juez ordinario laboral. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia del CEPACA, es decir, de julio del 2012 hacia adelante, ya ese conflicto propio de la Ley 100 entre un empleado público y una administradora, por ejemplo, de pensiones de naturaleza pública, ya no es competencia del juez laboral, sino del juez contencioso administrativo, tal y como lo establece, repito, el numeral cuarto del artículo 104 de la Ley 1437-2011. Entonces, por ejemplo, muchachos, si a su oficina de abogados llega una persona con una resolución
con un acto administrativo emitido, por ejemplo, por Colpensiones, en donde Colpensiones le niega la pensión de vejez o la pensión de invalidez por cualquier razón, y ustedes advierten que la persona fue empleado público, porque esa persona laboraba para una entidad pública y cotizó en Colpensiones, la demanda que eventualmente usted vaya a presentar como abogado de esa persona tiene que ser ante la justicia contenciosa, porque, insisto, ya los conflictos de seguridad social regulados por ley 100 entre un empleado público y una administradora de pensiones de carácter público, por ejemplo, no es el juez ordinario, sino el juez contencioso administrativo. Entonces tenemos el segundo asunto que ya dejó de ser de competencia de los jueces ordinarios laborales. El primero, como ya lo habíamos dicho, todo proceso dirigido a establecer la culpa médica, ¿cierto? O todas las demandas sobre culpa médica, sobre responsabilidad médica, ya no son de competencia del juez laboral. Podría ser del juez ordinario civil o del juez contencioso administrativo. Y también el conflicto de seguridad social que se llegara a presentar o a suscitar entre un empleado público y una administradora de seguridad social, también de naturaleza pública, conforme el numeral 4 del artículo 104 del CEPACA, ya no es competencia del juez laboral, sino también del juez contencioso administrativo. Entonces vemos que, salvo esos dos casos de seguridad social, culpa médica y conflicto entre empleo público y administradora de pensiones públicas, los demás conflictos de la seguridad social regulados por ley 100 de 1993 sí son de competencia de la justicia ordinaria laboral. Por ejemplo, el particular que cotiza ante Colpensiones, ¿cierto? Y que Colpensiones le niega una prestación económica, llámese una indemnización sustitutiva, una pensión de invalidez, de vejez, o ese sí sería de competencia del juez ordinario laboral, porque si bien Colpensiones es una administradora pública, quien era afiliado era una persona que pertenecía al sector privado o al régimen laboral privado. Ahí sí sería competente juez laboral. O por el contrario, si es un empleado público, pero no cotiza a una administradora pública, sino a un fondo privado como Colfondo, como Horizonte, como Protección, también sería el juez ordinario laboral el competente, porque, repito, si bien quien demanda es empleado público, el fondo de pensiones es privado. Bien, vamos a suspender esta primera etapa para continuar luego con los demás asuntos que corresponden o que son de competencia juez laboral. La idea es que ustedes esta información la puedan también complementar con lecturas de jurisprudencias, doctrina, porque la idea es enriquecer esta clase. Muchas gracias.